¿Estamos? 1, 2, 3 en el café, partimos entonces. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a Preguntas al Final, donde nacen conversaciones poderosas y las preguntas son al final. Mi nombre es Andrés Blake y me acompaña Yelisa Sapunar, más conocida en el globo terráqueo como Yeli. Yeli, ¿qué pasa? ¿por qué estás con un gorro de Mercedes-Benz de la Fórmula 1? Bueno, hoy día tengo este precioso gorro porque adivina de qué vamos a hablar hoy. De la Fórmula 1. Pero qué buena. Pero no solo de la Fórmula 1, sino que de la Fórmula 1 a nivel organizacional y cómo podemos sacar las buenas prácticas, las buenas decisiones y llevarlas al mundo organizacional. Así que me voy a sacar el gorro ya porque era para la introducción. Buena, excelente. Lo vamos a dejar aquí. Temazo. Ojalá que algún día nos auspicien ahí, me confirman que se ve bien. Eso, esperamos auspicio todos los equipos de la Fórmula 1. Vamos a hablar muy bien de ellos. Temazo hoy día, ¿eh? Muy apasionante, uno de nuestros favoritos, debo decir. Y somos los dos más encima fanáticos. Pero rivales. Sí. Pero amigos y rivales. Generacionalmente fanáticos. Así es. Sí, pues es un gran tema, porque al final uno dice la Fórmula 1 es como un deporte que tiene más ya de 70 años de existencia, brutalmente, partió el año 1950. Así es. Y que no ha parado en el tiempo, independiente de las crisis económicas, independiente de las guerras, independiente del COVID, como que ha sido, o sea, siempre ha tenido mucha continuidad, ¿no? Y la Fórmula 1 es la imagen que uno tiene es como el top de la elite, del glamour, deporte caro. Claro, un deporte caro, un deporte de mucho riesgo, qué sé yo. Pero creo que detrás de eso, y eso es lo que yo creo que vamos a poner en esta mesa, ¿no es cierto? Así es. Hay mucho que aprender, ¿no? Así es. Pero antes, Andrés, me gustaría hacer un breve contexto, porque bueno, nosotros somos fanáticos, sabemos mucho. Es verdad. Quiero creer que sabemos mucho, pero quizás nuestros oyentes no conocen tanto el deporte, así que me gustaría hacer un breve brief, un breve contexto de lo que es en particular la Fórmula 1 y es la temporada 2024, que es de la que nosotros tenemos acá más reciente. Este año, bueno, la Fórmula 1, como bien decías tú, Andrés, bueno, ya cumple hartos años, nace en 1950 y a diferencia de lo que era en un inicio, ahora estamos cada vez con más carreras. Este año se van a correr 24 carreras, donde en un inicio, como comentábamos antes, se corrían 16, ya máximo el 2021-22, ahora ya estamos con 24 carreras. Y bueno, a mí me tocó hacer un trabajo para un diplomado en Data Science y yo lo hice sobre Fórmula 1. O sea, aquí tengo varios datos para entender un poco la magnitud de este deporte tan entretenido. Gracias al gentil auspicio de Yeli Datos, entonces, escuchemos. Ya, desde el año 2000 al 2021 se ha corrido en 36 circuitos distintos. Y estos circuitos también en casi todos los continentes y a nivel de lo que son como las pistas de carreras, un 80,6% son en circuitos como cerrados que fueron construidos para carreras de Fórmula 1. Para hacer Fórmula 1, claro, o carreras en general. Carreras de auto. Y un 19,4% son en calles, circuitos callejeros. A nivel de lo que son los países y los continentes, se ha corrido en 29 países distintos y a nivel de continentes, un 44% de las carreras se realiza en Europa, un 39% en Asia, que hay un paréntesis, ahí es donde está la plata, un 14% en América y un 3% en Oceanía. Nadie podría decir que eso no es globalizado. Nadie. Y eso después, como vamos a ver un poquito más adelante en el capítulo, trae una serie de complejidades, sobre todo ahora que la Fórmula 1 se puso una meta de ser carbono neutral al 2030. ¿Cómo van a ser carbono neutrales con esa cantidad de viaje? Bueno, esperemos descubrirlo. Bueno, ese es un gran tema. Alguien podría decir, como crítico de la Fórmula 1, decir, oye, pero ¿cómo tipos se mueven por todos lados? Y a veces como que la secuencia de las carreras no tiene mucha lógica respecto a la ubicación geográfica. Vamos a Asia, después vamos a América, después vamos a Europa, después volvemos a Asia. Hay un desafío ahí enorme. Así es. Y solamente el último dato, 2 datos que quiero dar. Respecto a las mismas carreras, es que en promedio en las carreras se corren 61 vueltas. Y el circuito con mayor número de vueltas tiene 44 vueltas, que es un circuito que me gusta mucho, que es el de Bélgica, que tiene 44. Que es un clásico. Sí. Y el con más vueltas, ¿cuál crees tú que es? Con más vueltas. El que se corre más...
Es uno histórico. Puede ser un callejero. Me imagino que Mónaco. Excelente. Es Mónaco con 78 vueltas, que es uno de los más chiquititos. En promedio, en cada carrera se corren 307 kilómetros. Entonces, si hacemos el cálculo, 307 por 24 son 7.368 kilómetros recorridos en el año. Una módica suma. Y el último dato que quiero contarles es el dato de los accidentes. También un tema. Sí. Desde el año 2000 hasta el 2021 ocurrieron 650 accidentes. Estos datos pueden cambiar, porque yo los hice con una base de datos que encontré ahí en una plataforma gratuita que siempre puede ser mejorada. Y eso da un promedio de 30 accidentes al año. Lo que no significa que sean accidentes mortales. Ojo, aclaremos eso, porque uno dice accidentes, ¿cuántos gallos se murieron aquí? En realidad, en los últimos 10 años... Nadie. Uno. No. Uno o dos personas. Sí, uno. Jules Bianchi. En el Gran Premio de Japón el año 2015, claro, 2014. Claro. Y hablando de temas fatídicos, tú sabes que la temporada más fatídica de la Fórmula 1 fue el año 1958, donde murieron 4 pilotos. Y bueno, eso demuestra que la seguridad ha aumentado una brutalidad. Un montonazo. Pero cuando partió esto en el año 1950, la verdad es que los tipos corrían en autos de papel prácticamente. Era tirar una moneda si sobrevivías o no había ni una seguridad, ni adentro del circuito, ni afuera del circuito. Uno mira los videos que hay y la verdad es que eran muy precarias las condiciones. Sí. Y hoy día sí, hay una célula de seguridad para el piloto, hay una cosa mucho más poderosa. Oye, pero son datos súper interesantes que uno podría empezar a decir, bueno, esto es un gran circo, ¿no? Extenso, complejo, claro, muchas variables metidas. La receta para el desastre, en algunos. Claro, y desafiante, ¿no? Desafiante desde el punto de vista de cómo mantienen el interés de un deporte que uno podría decir o criticar, oye, en un mundo sostenible, que el combustible, que sé yo, que todo lo que implica en términos de contaminación, la Fórmula 1 podría ser criticada, ¿no? Sin embargo, al contrario, uno puede observar que hay una evolución tecnológica tremenda y que la mantiene vigente cada vez más y se ha hecho un esfuerzo importante, sobre todo a partir de los últimos años, desde cuando la compra Liberty, donde le dan al marketing con mucha fuerza, ¿no? Entonces, creo que el tema da para una buena conversación hoy día y la pregunta es, bueno, con todos estos datos que tú nos has dado, Yeli, ¿qué podemos aprender de la Fórmula 1? ¿Cuáles podrían ser como aquellas cosas que nos pueden llamar más la atención y que uno puede llevarlo al mundo corporativo y decir, oye, en realidad si en las empresas pensáramos como piensan estos tipos, por Dios que serían distintas las cosas, ¿no? Yo creo ahí, bueno, son varias las cosas que creo que pueden ser, pero yo creo que una de las más importantes es la innovación. Yo creo que la Fórmula 1 es uno de los ecosistemas más innovadores del mundo, sí. Me atrevo a decirlo. Si no están de acuerdo conmigo, pueden no estarlo. Es que hay una velocidad. Claro. Que está relacionada con la velocidad con que desarrollan la innovación. Y esto nosotros lo conversamos con Andrés cuando estábamos preparando el capítulo, porque hay algo de la dimensión temporal de la Fórmula 1 que, los dos somos fanáticos, pero que nos llamaba mucho la atención y que nos gustaría mucho como replicarlo en el mundo organizacional, que es el tema de estar trabajando en el presente, en la carrera, para la siguiente vuelta, pero también al mismo tiempo estar pensando en el futuro. Porque en la Fórmula 1 los desarrollos tecnológicos se mueven a una velocidad vertiginosa, pero además, como conversábamos ahí, cuando los pilotos están en la carrera, tienen que estar atentos a un sinnúmero de variables, que el clima, que la estrategia del otro equipo, y tienen que innovar in situ, pero al mismo tiempo, cuando están los ingenieros ahí en el box con los autos, en la fábrica hay otro equipo de ingenieros pensando el auto del próximo año. Entonces eso da cuenta de que una orgánica, una estructura que trabaja a toda velocidad para innovar en proceso, innovar en producto, innovar en todo lo que se puede innovar. Bueno, es que yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver con la mentalidad, nuevamente. Este es un tema que ha salido recurrentemente en nuestros podcasts, que es cómo ellos finalmente, así como en el otro día hablábamos de la liga inglesa o cuando hablemos de ellos, la obsesión por ganar, aquí la obsesión es por la milésima de segundo. Algo que ni siquiera somos capaces de percibir con la vista, tenemos que medirlo. Y esto es como una obsesión que es que lleva a todo lo que tú estás diciendo. O sea, todo se mueve en función de cómo gano una milésima de segundo más, porque eso me puede permitir o ganar el campeonato
O perderlo todo. O perderlo todo, ¿no? Con todo lo que implica eso. Entonces, hay una mentalidad de equipo, primero que todo, pero hay esa mentalidad de estar como esa ambidiestría que dices tú. Estoy hoy en el presente porque me tengo que preocupar de la carrera que viene el fin de semana, pero estoy desarrollando el auto que voy a usar el año 2025 o 2026. Claro. ¿No? Por ahí se decía, ahora, para la gente que no sabe mucho de esto, la Fórmula 1 tiene como varios componentes que son fundamentales para que el auto logre llegar a la velocidad que llega, ¿no? El motor es un componente clave, fundamental, pero no lo es lo más importante. Uno podría decir, oye, mientras más grande el motor, los motores son regulados, tienen una cierta cilindrada, no puedes colocar cualquier cosa. Tienen una regulación por la Federación Internacional de Automovilismo. Que cada vez es más estricta. Que es súper estricta. De hecho, hoy día los motores son de 1.600 centímetros cúbicos. No son tan grandes, pero el poderío que tienen desde el punto de vista de fuerza, de torque, es muy grande. Pero además del motor está la aerodinámica, están los neumáticos, están todos los componentes asociados a la electrónica. Son muchos los elementos que influyen. El piloto, por supuesto, ¿no? Pero el piloto es el factor humano, ¿no? Y con todo lo que eso implica. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo logran conciliar toda esa cantidad de variables para que finalmente alcancen estas velocidades de 350, 340 km por hora, seguros de que si van a pegarse un tortazo, el tipo va a salir caminando, que lo hemos visto en algunas carreras en el último tiempo? ¿Cómo logran todo eso? ¿Cómo se arma todo ese tinglado para efectivamente conseguir lo que logran? Yo creo que es súper interesante poder ver ¿cierto? Esta máquina bien engrasada, donde al final esto que dices tú de cómo lo logramos, yo creo que, y también es la gracia porque queremos mirar a la Fórmula 1 desde el mundo organizacional, es porque en los equipos de Fórmula 1 cada persona tiene su rol. Y ya llevándolo un poco al punto de vista sociológico, todo lo que tiene que ver con la especialización funcional en la Fórmula 1, tú tienes un experto en poner una tuerca, que en la carrera es el encargado de poner las tuercas, es el encargado de sostener el cosito que levanta el auto, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es por una parte, y por otra parte yo creo que es la importancia de ser conscientes de los pequeños detalles. Como tú decías, una milésima, una centésima de segundo puede ser la diferencia entre clasificar primero, clasificar último o en ganar una carrera o no. Entonces yo creo que también algo que nos ayuda o que nos aporta la Fórmula 1 es el tema de hacer visible lo inconmensurable. Hacer conscientes de que los pequeños, y pequeños en este caso literal, pequeños detalles pueden hacer la diferencia entre ganar una carrera y sumar un punto y no tener nada, porque convengamos que en la Fórmula 1 los puntos que acumulan los pilotos tienen repercusiones a nivel monetario para los equipos, y las ganancias de los equipos y su sustentabilidad económica dependen de los resultados. Entonces al final ese segundo implica que el equipo pueda ser solvente, que pueda seguir existiendo. Ahí también como dato, para el año 2024 el presupuesto de los equipos era de 145 millones de dólares. Uno podría pensar que es harta plata, pero considerando el nivel de tecnología que hay acá, la verdad es que es bien mermado, digamos, es súper apretado. Porque los equipos además tienen, no sé, 80, 90 personas en total, entre los que van a las pistas y los que participan en fábrica. Por lo tanto, también hay un tema de remuneraciones. Pero yo me quiero quedar con un tema que tú acabas de decir. ¿No? Ese especialista en tuercas, como dices tú, o en lo que sea, es tan importante como el piloto. O sea, totalmente. Yo creo que es un aprendizaje extraordinario que nos enseña la Fórmula 1. Es como cada uno de los que tienen que cumplir un cierto rol, independiente del rol. Que puede parecer pequeño. Que puede parecer pequeño, que en otros casos podrían decir, no, pues cambiar una tuerca. Es tan importante la velocidad, la forma en cómo se hace, el entrenamiento que hay detrás, como el piloto, como el diseñador del auto, como el tipo que está probando el banco de prueba del motor en la fábrica. Entonces, esa visión como de equipo, yo creo que es muy poderosa en la Fórmula 1. Totalmente. ¿No? Y admirable, por cierto. Claro. Y también esta misma visión de equipo, bueno, es que la Fórmula 1 es un excelente ejemplo, está muy relacionado también cuando las cosas no salen bien. Por ejemplo, cuando se está corriendo una carrera y hay un choque, los equipos tienen que reaccionar a la vuelta siguiente. Ok, necesitamos un plan de acción. Este gallo chocó el alerón,
se le echó a perder tal parte del auto, ¿cómo lo arreglamos? Y acá también es chistoso porque cuando uno está viendo las carreras ve que el auto roto le ponen un scotch. Un scotch y el piloto sigue corriendo, incluso a veces gana las carreras con un scotch pegado y uno de repente, sobre todo los chilenos, que somos chaqueteros, dice ya como una solución media charcha a la chilena, pero no, o sea, de repente estas cosas demuestran que en épocas de crisis uno tiene que poder resolver, salir adelante y eso puede significar, de repente significa ganar una carrera. Sí, y en el fondo tiene que ver con la capacidad creativa y de reinventarse rápidamente y responder a la contingencia, ¿no? Otro elemento súper admirable de parte de los equipos de Fórmula 1 es esa capacidad de, como dices tú, de flexibilizarse, ¿no? Es decir, oye, tenemos esta situación, tenemos que resolverla. No es que ya no, guardamos el auto, ya nos fuimos a las pailas y se acabó esta cuestión. No, al contrario, la obsesión por el microsegundo, por la milésima de segundo, hace que tenemos que mejorar las cosas y las condiciones. Lo que no está exento de riesgo, no está exento de errores, no es que los tipos sean robots, para nada. Cometen errores, hartos. A veces meten mal las tuercas y las ruedas quedan sueltas, a veces incluso han puesto neumáticos distintos en un auto. Entonces, situaciones de ese tipo ocurren. Lo que pasa es que tiene una capacidad de reinventarse, de una mentalidad de estar permanentemente diciendo, oye, ¿cómo lo hacemos mejor? ¿Cómo lo hacemos mejor? ¿Cómo lo hacemos? O sea, la pregunta es, ¿qué podemos hacer de distinto para hacerlo mejor? Siempre. Y no sé si tú te acuerdas, Andrés, el final de temporada del año 2007. Que bueno, yo soy una fan acérrima de Lewis Hamilton, es mi piloto favorito, y el 2007 fue el año rookie de Lewis Hamilton, fue el año en que él ingresa a la Fórmula 1 con una entrada triunfal, pintada para ser campeón del mundo, y no sé si tú te acuerdas de esa carrera de Brasil, Interlagos. No tengo tan buena en esa memoria carrera como tú. hubieron como 4 campeones del mundo. Ah, bueno, sí, pues famosísima esa carrera. Sí, pues hubieron como 4 campeones del Felipe mundo. Massa, Lewis Hamilton, Fernando, parece que hasta Fernando Alonso, no me acuerdo si Fernando Alonso, Raikkonen. pero Kimi Raikkonen, que fue el campeón. Pero en esa carrera, y ¿por qué me gusta este ejemplo? Porque pasó de todo. O sea, ahí habían 4 o 3 equipos que podrían haber sido campeones y todo se decidió vuelta a vuelta. Y yo creo que eso también es una súper linda metáfora que se puede aplicar a la vida organizacional, de que de repente, y insisto, en contextos complejos como los que estamos viviendo como país, como sociedad en general hoy en día, es súper fácil quedarse en esa actitud derrotista. Como ya, listo, pucha, no estamos llegando a las ventas, ya filo, para el otro año será. Y no, pues eso es lo que hay que cambiar. Y yo creo que al final estos circuitos con 61 vueltas en promedio son un súper buen ejemplo de que todo puede cambiar de una vuelta a otra y que por eso es importante tener equipos cohesionados, que estén súper alineados y que estén todos remando para el mismo lado. Porque de un momento a otro te puede salir la venta, pero para eso tú necesitas que el equipo esté, insisto, todos arriba del mismo barco. Exactamente, entendiendo que hay un objetivo que es obsesivo, ¿no? Claro. Es obsesivo, porque en el fondo es una cuestión que llama mucho la atención. Mira, hay una frase de Adrian Newey. Adrian Newey, para los que no saben, no conocen, es uno de los grandes diseñadores, es un tipo que anda con un cuadernito, debe tener mi edad, tal vez un poco más. Escribió un libro también. Bueno, el tipo es brillante, ¿no? Es un diseñador que hoy día ya no está se cambió de equipo y entra al equipo de Aston Martin a partir del próximo año. Y él dice lo siguiente, él dice: nunca me preocupo de lo que puede o no ocurrir. Es el presente en el que intento vivir, así que el foco está en lo inmediato, ¿no? Entonces te das cuenta también de que en el fondo finalmente él tiene que resolver problemas que pueden estar ocurriendo en un diseño del auto, que a lo mejor implica incorporar algún componente adicional que cumpla con las normativas, porque esto no es al libre albedrío. Cada equipo tiene cierto, o sea, existe una reglamentación, por lo tanto, no es que puedo innovar o puedo crear al infinito y más allá. Pueden hacerlo, pero bajo ciertas condiciones. Claro. Y que hace también que sea más justo. Y al mismo tiempo que implique más exigencia desde el punto de vista técnico. Así es. ¿No? Porque ahí está como las restricciones, porque todo el mundo dice, innovación, pero si hay plata podemos innovar. Pero es que la innovación no surge a partir de necesariamente los recursos. Muchas veces la innovación surge o la creatividad surge a partir de que no tengo recursos, ¿no? Así es. Tengo que hacer mucho con poco. Exacto. Y eso me obliga a ser creativo. Y el caso de Adrian Newey es muy interesante también porque él lo ha ganado todo. Él diseñó el auto del último auto de Red Bull, que ha sido un auto, a mi pesar, a mí no me gusta tanto Red Bull, a mi pesar bastante exitoso, ha ganado varios campeonatos.
Y ahora se cambia a un equipo que no es muy brillante, que no gana mucho. Que todavía le queda mucho camino por recorrer. Eso, creo que no ha ganado ninguna carrera Aston Martin. Y yo creo que también eso nos sirve para ilustrar la importancia de los desafíos, como decías tú. Él se podría ver que, quizás también hay factores políticos, medio estratégicos, pero yo creo que eso también... Pero probablemente él tenía mucha oferta en la mesa. También, ¿no? Sí. Y probablemente Ferrari le puso una oferta arriba de la mesa, y a lo mejor la Mercedes también le puso... Pero ¿a dónde se fue? Aston Martin. A un equipo, como dices tú, bastante más... Modesto, sí, modesto entre comillas. O sea, claro. Modesto en victorias, en puntos. ¿Pero qué hay detrás de eso? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué crees tú que lo hace? Yo creo que porque él tiene esta mentalidad de que quiere desafiarse, quiere poder en el fondo marcar la diferencia. Y yo creo que eso también es algo que comparten todos los pilotos de Fórmula 1. Esas ganas de ganar, de ser campeón del mundo, es súper interesante cuando uno ve las entrevistas que les hacen cuando eran chicos, cuando van creciendo en las distintas categorías y les preguntan, oye, pero ¿cuál es tu sueño? Y todos dicen, ser campeón del mundo. Esa yo creo que es la mentalidad que todos deberíamos tener. Porque si nosotros aspiramos lejos, vamos a llegar lejos. Me encanta. Entonces todos deberíamos querer ser campeones del mundo. Me encanta ese concepto. La excelencia y la obsesión por lograr ser el mejor. No porque es por ser el mejor, es porque te lleva a ti mismo a moverte así. Oye, ¿no? y en ese contexto es interesante cómo conversa esta obsesión por ser el mejor, por ser el más rápido, con la seguridad. Porque acá no es ser el mejor a toda costa, que yo creo que quizás pasaba, ser el más rápido a toda costa, que quizás pasaba antes, pero ahora tenemos un nuevo paradigma que yo creo que sobre todo empieza a cambiar desde el año 94, que es el año cuando Ayrton Senna tiene el accidente. Que Ayrton Senna, es una figura, es un ídolo, ¿no? Esa es la palabra, una leyenda en la Fórmula 1, este piloto brasilero, que muchos dicen, yo igual comparto que es el piloto más rápido que ha tenido la Fórmula 1, y él tiene un accidente en Imola. Y un accidente fatal que le cuesta la vida. Una pista clásica, una pista que hecha para carreras, no es que fuera en un lugar que fuera distinto. Y que ya habían ese mismo fin de semana, ese fatídico fin de semana, ya había ocurrido un accidente en esa misma curva y no importó, se corrió de nuevo, pero cuando Ayrton Senna muere esta figura tan icónica, entonces es un punto de inflexión en la Fórmula 1 que dicen ya. Hay como un antes y un después. Claro, no nos podemos hacer los locos con este tema, tenemos que ponerle más seguridad, aun cuando eso implique que las carreras, según muchos fanáticos, no sean tan entretenidas. Entonces, eso también implica, tenemos que hacer autos más seguros. ¿Y cómo lo hacemos? Para que esto les siga gustando a los fanáticos, que los fanáticos quieren acción, quieren adelantamientos, quieren que las carreras sean entretenidas. Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que se aborda este desafío? A ver, lo que pasa es que yo creo que ellos han sido capaces de armar un producto donde no deja de haber vértigo, finalmente, ¿no? Porque un auto corriendo a 350 km por hora, con un piloto adentro, con 20 autos tratando de hacer lo mismo para llegar a la primera curva y pasarse todo. A veces con lluvia. ¿No? Con lluvia, sin lluvia, como sea, ¿no? Sin duda, eso es vértigo. Pero claramente el vértigo no está en la muerte, ¿no? Está en que se produzca esta competencia sana como ocurre en cualquier otro deporte. Y yo creo que ahí hay un punto a favor de la FIA. Yo creo que a lo mejor uno tendería a pensar, oye, de repente como que demoran mucho las carreras porque está lloviendo, o hay situaciones donde uno podría criticar, ¿no?, ciertas decisiones, pero sin duda yo creo que lo más importante en esto es que el deporte pueda tener continuidad en el tiempo, y es continuo en la medida que sea seguro, ¿no? Tenemos públicos promedios de 300.000 personas por carrera. Y cada carrera son 3 días. Y no sé cuánta gente se conecta en televisión que lo vea a nivel mundial. Ahí, la final de Abu Dhabi 2021, que fue una finalaza, tuvo más de 109 millones de espectadores. Mira, entonces yo creo que, te fijas, o sea, hay una combinación adecuada, o han logrado llegar a un equilibrio adecuado donde tú tienes vértigo, tienes ese riesgo asociado, pero sabes que es seguro para el piloto, y los pilotos lo saben también. Claro. ¿No? Porque finalmente son humanos y se pueden equivocar, y aunque la tecnología te ayuda y hay telemetría para todo, finalmente igual
el riesgo está en que es un factor humano, hay un factor humano detrás, ¿no? El último accidente que hubo, el de Jules Bianchi, fue por una situación donde, claro, no existía este sistema de seguridad que se llama halo, ¿no? Y claro, el tipo terminó incrustado abajo de un tractor, abajo de una grúa, porque estaba sacando otro auto. Es decir, hay un error humano ahí, porque en el fondo es cómo es posible que entre una grúa a la pista y que el piloto siga corriendo. Y que los pilotos sigan corriendo con una lluvia que no se veía nada. ¿Te fijas? Bueno, se corrige eso, ¿no? Y el vértigo se mantiene. Eso es lo bonito. Y todo lo que está detrás, pues en el fondo es lo que estamos nosotros, esa lectura, esa doble lectura que estamos haciendo ahora, creo que hace que efectivamente uno aprenda muchas cosas de la Fórmula 1 y no lo vea como un simple deporte de gente corriendo alrededor de una pista, sino que más bien hay todo un elemento organizacional detrás que es muy poderoso. Totalmente. Y algunas cosas que nos pueden, mira, te voy a dar un dato, algunas cosas que nos pueden ayudar a entender mejor cómo la Fórmula 1 finalmente también aporta al mundo corporativo. Tengo acá déjame ver dónde lo tengo, acá está. Dice, mira, particularmente McLaren, un equipo de Fórmula 1 de los clásicos, ¿no? De los que tiene de toda la vida, histórico, ¿no? Ayudó a una compañía, un laboratorio que se llama GlaxoSmithKline, que son los que desarrollan las pastas dentales Sensodyne y Aquafresh, a reducir sus tiempos de producción dentro de sus plantas. O sea, emulando lo que ellos hacen para fabricar un Fórmula 1, lo llevan esto a una planta productiva de pasta dental y logran revisar todos los desempeños internos, los procesos internos y finalmente generan un ahorro o una producción que aumenta en 6,7 millones de dólares la producción de pasta de dientes, ¿no? Entonces uno dice, bueno, aquí hay un elemento súper interesante de cómo efectivamente un equipo transfiere esta tecnología al mundo corporativo. Mira, yo igual googleé esto también para hacer el disclaimer. No sé qué tan verídico es, ahí falta hacer el fact check. Fact check. Es que inventos de la Fórmula 1 que se han llevado a la vida real. O sea, a la vida real fuera de la pista de carrera. Me sale acá, por ejemplo, el KERS de los autos híbridos, que ayuda a recuperar la energía cinética, que fue un dispositivo que se utilizó en la Fórmula 1 y después se transfirió a los autos que circulan por la calle. Eso también, todo el tema que tiene que ver con la potencia, eficiencia energética, etcétera, etcétera. Bueno, los autos híbridos que vemos hoy día vienen de la lógica de la Fórmula 1. Ahí avanzando en la sustentabilidad también. Exactamente. Mira, acá también me salen hartas cosas. Las botas de lluvia. Porque, bueno, los autos de Fórmula 1 tienen que, en el fondo, cuando llueve, usar neumáticos especiales. Bueno, se hicieron botas de lluvia con ese tipo de suela para que tengan mejor agarre. ¿Qué tal? Cosas simples y complejas. Una incubadora usando cierta tecnología que también dice que fue de McLaren. Está interesante después para hacer una doble lectura de estas cosas. Sí. El tema del uso de la fibra de carbono, por ejemplo. Sí, pues. Bueno, la fibra de carbono, para los que no saben, es el componente fundamental con que construyen el auto, digamos, lo que se llama la carrocería, literalmente, digamos. Pero y tiene una característica que es muy resistente y liviano. Y muy liviana, ¿no? Pero igual, Andrés, nosotros hemos hablado harto de tecnología, y bueno, esto también es algo que habíamos comentado antes, que la Fórmula 1 se caracteriza por su uso de tecnología, o sea, tenemos analítica en tiempo real de todos los componentes que están en la carrera, el freno, el estado del neumático, la velocidad tuya, la velocidad del otro, etcétera, etcétera. O sea, las organizaciones, el clima, las organizaciones son data driven, o sea, toman decisiones en base a los datos, pero también siempre está el factor humano en juego, como decías tú. O sea, yo creo que acá la Fórmula 1 es un súper buen ejemplo de que nos muestra de que al final la tecnología es una herramienta para alcanzar objetivos, pero no es un fin en sí mismo. Los equipos de Fórmula 1 no quieren ser tecnológicos por ser tecnológicos, sino que quieren ganar carreras, y para ganar carreras necesitan al piloto. Necesitan ese factor de, por ejemplo, tienen todos los indicadores y dicen, ya, ¿sabéis qué? Llaman al piloto y dicen, oye, ¿sabéis que tenéis que entrar a box en la siguiente vuelta? ¿Y el piloto qué dice de repente? No quiero, me siento bien, sí. Siento que las ruedas me están funcionando, entonces no quiero entrar. Y no entra nomás. Bueno, hay un documental que leí precisamente cuando estaba preparando este podcast, lo vi en YouTube, que entrevistaban a Romain Grosjean, ¿no? Un piloto francés. Vale la pena decir que Romain Grosjean tuvo un accidente automovilístico brutal en 2020. En China. No, fue en Bahrein. En Bahrein, el tipo se incrustó contra un guardarriel, se metió entre medio de dos guardarrieles, esto que vemos en las carreteras, se metió entre medio, se le incendió el auto y logró salir caminando.
Por sus propios medios. Por sus propios medios. ¿No? Eso demuestra también la seguridad de los Fórmula 1. Pero lo que él decía tiene que ver con lo que tú decís. Voy a ser muy gráfico en lo que él decía. Decía, uno tiene que sentir el auto en los glúteos. ¿Ah? Cuando tú vas sentado en el auto, que vas como medio acostado, claro. ¿Ah? Porque vienes con los pies hacia adelante, tienes que sentir que el auto está pegado a ti. Es parte tuyo. Somos uno solo. Entonces uno siente el auto en los glúteos. Me llamó mucho la atención porque tiene que ver con eso que tú dices. En el fondo podemos tener mucha telemetría, mucha tecnología detrás, 18, 40, 50 personas dando vueltas alrededor de un auto, pero al final el piloto es el que gestiona esto, ¿no? Y el que tiene la última palabra también. Y ahí tengo una pregunta. Adelante. No es al final la pregunta. No, esta la voy a hacer al tiro. Entonces, cuando tú tienes buenos pilotos y tienes autos malos, ¿qué pasa? O al revés, tienes autos buenos con pilotos menos hábiles. Yo creo que ahí la palabra es trabajar. Tienes que trabajar. O tienes que hacer un auto mejor o tienes que entrenar mejor a tu piloto. ¿Pero es el piloto o el auto? Yo creo que ¿qué es lo decisivo, dices tú? Sí, en el fondo finalmente siempre está la discusión. Sí. No, es que Hamilton ganó porque tenía el mejor auto. Es no que necesariamente es porque que es eso el no mejor está en piloto. discusión. No, es que sí, Hamilton yo sé que tú eres es el mejor piloto de la Fórmula 1. Pero Max Verstappen hoy día se encuentra con una situación donde fue campeón mundial 2 veces y hoy día el auto no le están dando bien. Y podemos decir que es uno de los pilotos veloces de la parrilla. Sí, pero... ¿No? Y el auto no le están dando tan bien. Entonces la pregunta es el piloto o es el auto? No, yo creo que es... Bueno, yo no tengo la respuesta a esto. Yo siempre he pensado... No, estamos aquí para debatir. Yo siempre he pensado que me gustaría mucho que le pasaran el mismo auto a todos los pilotos. Y que todos corrieran con él. Bueno, en los 50, en los 60 se hizo una carrera, no de Fórmula 1, pero sí era auspiciado por Mercedes-Benz, que no era el auto de Fórmula 1, sino que era un auto nuevo de Mercedes, en donde como que contactaron a todos los pilotos de Fórmula 1 y dijeron, ya, vengan todos a probar el auto nuevo. Y todos corrieron con el mismo auto, entonces fue súper entretenido. Ver las habilidades de cada uno. Yo creo que no es ni la una ni la otra. Yo creo que hay un poco de las dos. O sea, indudablemente el factor piloto tiene mucho que ver. O sea, hay pilotos que son más osados, que tienen esta mentalidad más agresiva de querer comerse al mundo pase lo que pase. O sea, yo creo que Michael Schumacher es el vivo ejemplo de eso, cuando él se arrebataba y portazaba nomás. O por ejemplo, hace poco vi la película de Ferrari, que él cuando hablaba con uno de sus pilotos le decía como, cuando llegues a tal curva, uno de los dos va a tener que frenar. Asegúrate de que no seas tú. Pero eso es ya una mentalidad brutal de que no te... Competencia full. Claro, entonces yo creo que, son un poco este como mindset, pero también tienes que tener un auto que te permita hacer lo que quieres hacer. Entonces yo creo que también una de las características claves de la Fórmula 1 es, y te acordé que lo hablábamos el otro día, el tema de la perseverancia. De que en el fondo, claro, quizás tienes un muy buen piloto en un auto que no está rindiendo y es súper frustrante, pero ahí también está tu motivación de darle al piloto el auto que requiere. Entonces yo creo que también se ve mucho en la Fórmula 1 cuando los pilotos trabajan codo a codo con el mecánico, con el ingeniero, para entender el problema. Y yo creo que eso es algo que es muy necesario en el mundo organizacional, que tú no tienes que ver el problema desde una perspectiva, porque el ingeniero te hace el auto, pero el ingeniero no usa el auto. Entonces, hacer estos equipos de trabajo interdisciplinarios con un piloto que no tiene por qué saber de mecánica, pero sabe, que sea el caso que sabe, es justamente lo que diferencia a estos equipos, y que también yo creo que es el atributo diferenciador cuando los equipos ganan o no ganan. Darse este trabajo, este tiempo de trabajo en conjunto, viendo los detalles. No sé qué opinas tú. Sí, yo lo veo también como el hecho de que el piloto es mucho más que un piloto. O sea, en el fondo uno tiene como la sensación de que el tipo se sienta en el auto y maneja, ¿no? Y como todo es como casi todo automático, lleno de botones, qué sé yo, es como fácil. Es cuestión de... Manejar. Claro, la verdad es que cuando uno juega en un simulador real, se da cuenta que no es tan fácil, ¿no? Pero además hay un conocimiento técnico detrás, pero caballo. O sea, en el fondo, finalmente, cada pista es distinta. Muy distinta. Cada auto, tú sabes que después de cada carrera, cada auto se lleva a la fábrica y se desarma completo y se arma de nuevo. Y se setea para la pista siguiente, ¿no? Y el piloto tiene que setear el auto. La puesta a punto. La puesta a punto, que se llama clásicamente, y para eso tienen las prácticas de los días viernes, qué sé yo, 2 prácticas el viernes, una el sábado, y finalmente la clasificación de la carrera el domingo. Entonces,
hay un tema de conocimiento, de involucramiento, que yo creo que es súper relevante, porque el piloto podría llegar como, yo soy piloto, vieja. Así como el rockstar con los lentes, no me importa nada. Claro. Como James Hunt. Exacto. Y no es tan así. O sea, el tipo, a lo mejor en esa época, en la época de James Hunt, o en la época de los 70 y tal vez los anteriores, claro, la tecnología era más rasca, entonces finalmente el piloto era un tipo que trabajaba muy desde la artesanía. Pero hoy día yo creo que es un tipo que sabe mucho, ¿no?, de lo que está haciendo. Puede que no tenga grandes títulos, puede que no sea máster en ingeniería, pero sí sabe muy bien lo que estaba haciendo. ¿Tú sabías lo que hacía Lando Norris antes de ser piloto de Fórmula 1? No, ¿qué hacía? Vendía en un call center de... Matías, el otro día lo dije, ¿no te acordáis? Stickers para teléfono, vendía en un call center. Me calza perfecto con Lando Norris. Cacha, y hoy día puede llegar a ser campeón este año. Entonces, te das cuenta que el tipo no es un ingeniero, pero sí sabe mucho lo que está haciendo y hay un involucramiento ahí. Mira, con lo que decía recién me acordé, hay una película que se llama Rush, que cuenta la historia de Niki Lauda y James Hunt, que se las recomiendo mucho. Y acá yo creo que también, creo que es paradigmático porque creo que hay una época en donde se produce este quiebre, este punto de inflexión entre un tipo de piloto y otro. Por ejemplo, Niki Lauda y James Hunt eran dos pilotos amigos y rivales, y James Hunt tenía esta fama de fiestero, de que se engrupía a todas las mujeres. Como el típico glamour que hay detrás. Claro, ¿no? el rockstar. Y por el otro lado tenemos a Niki Lauda, que era un piloto muy mateo, no tan agraciado físicamente, entonces él era más quitado de bulla. Y lo que cuenta la historia, y que todos dicen que era realmente así, era que Niki Lauda fue distinto porque era un piloto que trabajaba mucho con los ingenieros para desarrollar un auto que pudiera ganar carreras con él. Fernando Alonso también funciona mucho así. Y yo creo que eso también marca un cambio de paradigma en esto, de que en el fondo son los pilotos que, sin ser máster en física mecánica, pueden ayudar a construir los autos. Y yo creo que también es súper interesante cómo estas generaciones antiguas tienen influencia en las nuevas generaciones, porque fue Niki Lauda el que convenció a Lewis Hamilton para unirse a Mercedes cuando Mercedes no ganaba carreras. Convenció a Lewis Hamilton de unirse a un proyecto que no era el proyecto ganador del momento, y recordemos que Lewis Hamilton estaba en McLaren, que sí ganaba carrera y que de hecho fue campeón del mundo con ellos. Entonces ahí yo también creo que es, de nuevo, el tema de la mentalidad, lo importante que es hacer que las personas se sientan desafiadas, que tengan esta hambre de ganar, y no solo de ganar por ganar, sino que de poder aportar en la victoria de los equipos, porque, o sea, a Mercedes le costó ser el equipo dominante. Y yo creo que eso también es una metáfora súper interesante de ver cómo las distintas escuderías no es algo parejo ni lineal ni que tú ganes siempre. O sea, Red Bull lo ganó todo, después lo perdió todo con McLaren, lo volvió a ganar, o sea, con Mercedes, perdón, y ahora están compitiendo con McLaren actualmente, pero eso ha pasado en todas las escuderías. Ferrari también lo ganó todo con Schumacher y ahora están peleando, y bueno, sabemos que lo van a volver a ganar todo con Lewis Hamilton el próximo año. Tal vez. Pero yo creo que es súper interesante y ver y usar esto como motivación, como entender que no hay que abandonar el barco cuando la cosa se pone difícil. Bueno, yo creo que en ese sentido, más allá de la visión que cada uno pueda tener, hubo un piloto de Fórmula 1 chileno, Eliseo Salazar, que muchos lo critican porque se sacaba la cresta en el auto cada rato, pero la verdad es que tú te das cuenta que ahora que uno se mete más en el tema, por Dios que tiene que haber sido difícil para Eliseo Salazar llegar a ese mundo, ¿no? Sin lucas, probablemente con muy poco auspicio. Siendo latinoamericano, que ya por defecto es porque normalmente estas cosas son más desde el punto de vista europeo. Hay Ni siquiera estadounidense, europeo. Claro, europeo. Discriminaciones naturales que se ocurren, lamentablemente. Pero el tipo llegó a correr carreras de Fórmula 1, no sé cuántas temporadas corrió, y logró, no sé si un quinto lugar, no sé si ganó alguna, creo que no, pero hay un esfuerzo ahí enorme de trabajo, porque además uno piensa, bueno, estos tipos como que ya llegan en el avión, se suben al auto, corren y se van de nuevo a su yate, y no es así, recorren el mundo, pasan muchas veces en hoteles, tienen que estar entrenando permanentemente en la exigencia de los deportes. En la carrera que vimos hace poquito de Singapur, son 4 litros los que pierde un piloto, más o menos en la carrera. 4 kilos. ¿4 kilos? 4 kilos. 4 kilos, o sea... En una carrera. En 2 horas. Vamos a correrla ahí para bajar unos kilos. Entonces, tú te das cuenta que también hay una preparación física detrás,
Oye, de perseverancia, de mentalidad muy potente. Tengo acá los datos de Liceo Salazar, no sé si quería escucharlo. Dale nomás. Corrió 37 grandes premios, 0 victorias, 0 podios, 0 pole, 0 vueltas rápidas, 0 títulos. Ya, bueno. Su mejor posición Mejor fue... que muchos de los que han corrido en la parrilla de ahora. Su mejor posición fue la quinta. ¿Viste? Tenía Sí, razón. me acordaba de eso. Pero te digo, Eliseo Salazar mejor que varios de los No, que... y llegó, o sea, acá el logro es haber llegado. Sí, pues, efectivamente. Entonces hay un tema también ahí de mentalidad. Nuevamente, también el tema de la mentalidad es clave. Es que esa cuestión me obsesiona. Porque veo que los tipos están, digamos, obsesionados con lograr algo, ¿no? Y en el sentido, esa mentalidad es la que los lleva a esto, tanto el piloto como los equipos. Uy, Se nos ha pasado volando. volando, como Fórmula 1. Como cierre, ¿cuál crees tú, Yeli, con qué te quedas de este mundo del circo de la Fórmula 1? Yo creo que da para muchas cosas, probablemente va a salir el tema a lo mejor en algún otro podcast de nuevo, pero ¿cuáles crees tú que son como los hitos más relevantes que uno podría llevar al mundo organizacional como un aprendizaje, como algo que pudiera ayudar a la gente también, a las personas comunes y corrientes? ¿Y qué puedo aprender de la Fórmula 1 aparte de entretenerme a ver un deporte un día domingo que me deja de esto, ¿no? Voy a decir 3 palabras: innovación, excelencia y perseverancia. Yo creo que la Fórmula 1 es un ejemplo para entender, como hemos conversado en este capítulo, que la innovación no se logra con solamente plata y puros genios y premios Nobel ni nada, sino que es, en el fondo, es el equipo, son las ganas de mejorar, es esta obsesión. El tema de la excelencia, que yo creo que de repente uno se olvida y que con todo este apuro, que estamos siempre atrasados, que todo era para ayer, no nos detenemos a pensar que lo que estamos haciendo es excelente, cumple el objetivo. Yo creo que pasa mucho eso en el mundo organizacional y que es necesario de repente parar este frenesí y decir, ok, esto tributa al objetivo que quiero lograr, lo estoy haciendo bien, ¿cómo lo podría hacer mejor? Y lo último es la perseverancia. Puedo perder una carrera, puedo perder 2, puedo no ganar ni una carrera en un año completo, pero tengo que seguir luchando porque el trabajo es la clave del éxito. Yo creo que la Fórmula 1 es el fiel reflejo de eso y que hay equipos que no ganan en años y que de repente le dan el palo al gato, descubren lo que les faltaba y empiezan a ganar. Y yo creo que también es cuando uno de repente se desmotiva porque no está logrando lo que quiere. Es bueno ver una carrera de Fórmula 1 para motivarse. Sí, es cierto. Yo me quedo con que también esto de vivir el momento presente, me llama mucho la atención esa frase de Adrian Newey, de estar preocupado de lo que pasa ahora, porque no sé qué va a pasar mañana. Puede llover y te cambió completamente las condiciones de la carrera, te cambió completamente y tenías seteado el auto para una cosa completamente distinta, y no hay que martirizarse por lo que viene, hay que hacerlo, resolverlo hoy día. Y lo segundo, lo otro que dijiste tú, que a mí me llamó mucho la atención y que yo creo que tiene que ver esto con cómo fortalecemos los liderazgos dentro de las organizaciones para que cada persona que trabaja en una organización, independiente de su rol, cumple un objetivo específico, crucial y relevante para lo que haga. Más allá si es gerente, más allá si la persona... ¿Que pone las tuercas? Si pone las tuercas, claro, o sencillamente la persona que te ayuda a mantener la oficina lo suficientemente limpia para recibir a tus clientes. Entonces, creo que ahí hay un aprendizaje que para mí el tema de Fórmula 1 me deja como marcando, ¿no? La importancia de los liderazgos, la importancia del cuidarse, del trabajo en equipo, de si la embarro, por no usar una palabra un poco más chilena, no importa, el equipo me apoya, ¿no? Porque el piloto se equivoca, el piloto se sale a la pista, ¿no? Si se equivoca uno, nos equivocamos todos, y si gana el piloto, ganamos todos. Exactamente, y cuando los pilotos en las prácticas se van para afuera y rompen el auto, por error de ellos, y los tipos del box se encargan de que el auto esté al día siguiente disponible para poder correr y clasificar e incluso ganar. Entonces, creo que eso a mí me marca un aprendizaje muy grande como parte de lo que significa hacer trabajo en equipo. Así es. Ha sido un tremendo programa. Póngase su gorrito de nuevo para despedir el programa. El próximo año vamos a apoyar a Ferrari. Exactamente. El próximo año te voy a cambiar a Ferrari. Yo soy del equipo en el que esté Lewis Hamilton. Muy bien, mismo que muy bien, eso se llama ser coherente. Sí. Soy fan del piloto, no tanto de las carreras. Para los que no les gusta la Fórmula 1 o están metiéndose en este mundo, métanse, está súper entretenido el campeonato, ahora está más abierto, más difícil, está más complejo este 2024.
está más competitivo, hay más equipos que están ganando carreras. Así que nada, y dejarlos súper invitados para los próximos capítulos. Tendremos más conversaciones de cine, entretención, música. Liderazgo, confianza, crisis. Vamos a invitar a mucha gente, así que síganos en nuestras redes sociales, Instagram, upskill_otech. Ahí nos pueden ubicar, van a poder ver estos podcasts. Y nada, si tienen preguntas, vamos a hacer un capítulo especial solo para responder las preguntas. Al final de la temporada. Al final de o la entre temporada. Medio, no Así lo sé, que ahí me corrigen. nos despedimos de las preguntas al final. Muchas gracias, Yeli, por acompañarnos, por estar aquí conversando, por tanta sabiduría en tus Yeli datos. Nos vemos. Nos vemos.